cabo los símbolos patrios. Muy bien. Ya tenemos entonces la muestra de la pantalla y ahora sí vamos a pasar a enfocar lo que es el avance temático. Muy bien, entonces los símbolos patrios, más que todo, son eh, un modo de representatividad a través de los cuales muestra prácticamente los mecanismos ideales para poder identificarnos con un determinado lugar, ¿no? En este caso estamos hablando de un ámbito geográfico, que también ya lo hemos visto en la materia de geografía. Por un lado, tenemos la bandera, por el otro lado es un escudo de armas, por otra parte está la escarapela, después era posterior la cantuta, ahora se ha implementado lo que es la flor del patujú, y también entre ellos tenemos la bandera de la huipala, que en este caso representa, o sería más que todo un símbolo de representatividad de los grupos étnicos que rodean nuestro país. Ya. Entonces, por un lado, cada uno tiene su característica. Entre ellos está el himno nacional, que también es otro símbolo patrio que vamos a ir dilucidando a medida que vayamos pasando el desarrollo y el avance de nuestro tema del día de hoy. Muy bien, entonces podíamos mencionar que, bueno, hablar de los símbolos patrios es directamente meternos con lo que significa nuestras raíces primeramente. Ya vamos a ver, el primer símbolo que es la bandera de Bolivia, como pregunta de examen, muchas veces suele entrar esto. Se denomina o era denominada oficialmente como la tricolor y más que todo es uno de los símbolos nacionales que representa a nuestro país. ¿Ya? Pregunta de examen. Esto habría sido adoptado el 31 de octubre de 1851 durante el gobierno del presidente anotense de Manuel Isidoro Belzu. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de nuestra tercera bandera, pero vamos a ir abordando todavía a lo largo de su proceso de nacimiento de nuestro país. Entonces, el 31 de octubre de 1851, en el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, habría sido adoptada de manera oficial y consta de tres franjas horizontales cuyos colores directamente están definidos con el rojo, amarillo y el color verde, ¿ya? Entonces, estamos hablando de nuestra tercera bandera y nuestra bandera actual. Alguien, de repente voy a recordar, decía que tenemos cuatro banderas. A ver, vamos a ver. Todavía no estamos iniciando esto del número uno, número dos, ¿ya? Sino estamos hablando de un esquema general. Ahora, según en este caso, en los reglamentos o en el tema jurídico, por decreto supremo, esto también es pregunta de examen, número 0241 del 5 de agosto del 2009 se oficializa jurídicamente la aprobación de nuestro símbolo patrio, ¿ya? Y la tricolor tiene tres versiones: la bandera civil, que es también la bandera nacional, la bandera estatal, que incluye el escudo boliviano, y lo que es la bandera de guerra o de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso también puede ser pregunta de examen, sobre todo para ustedes que están apuntando a las carreras militares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tres versiones de la bandera? La bandera civil es número uno, la número dos, la bandera estatal, y la bandera de guerra, ¿ya? Que representa a las Fuerzas Armadas. Entonces, esto vamos a ir viendo con sumo detenimiento. Ahora sí, vamos a entrar a la primera bandera de Bolivia, ya, a la primera bandera de Bolivia. Si ustedes notarán, tiene franjas verticales
y precisamente también está con 5 estrellas. Estas 5 estrellas prácticamente representarían, voy a rectificar el dato, representaría más que todo a las 5 naciones que el libertador Simón Bolívar habría liberado. Y prácticamente al asumir la presidencia de nuestro país, ponen énfasis este aspecto como identidad de libertad y más que todo símbolo de oportunidad, porque hasta ese momento, si bien Bolivia nace libre, independiente a la vida, hasta ese tiempo todavía no se llamaba Bolivia, sino se llamaba República de Bolívar. Ya, ese es otro dato que les puedo decir concerniente al examen. Y posterior a esto, estas 5 estrellas representarían las 5 naciones libertadas por el, valga la redundancia, por el libertador, Simón Bolívar. ¿Ya? Posterior a eso, podíamos ver que más que todo esta bandera eh, se la hizo por primera vez en el año 1825 y tiene más que todo un uso de manera estatal. Hemos hablado de los tipos de usos de las banderas, ¿no? Entonces, esto tiene de carácter estatal y es de 1825 hasta 1826. Es bandera de menor uso civil porque únicamente habría sido por un corto tiempo, ¿no? Bolivia más que todo se declara independiente el 6 de agosto, no olvidemos, de 1825. 11 días después de la declaración de la independencia, directamente en una asamblea general de la nueva República de Bolívar, así se llamaba en ese momento, crea por ley la primera bandera nacional el 17 de agosto del 1825. No nos olvidemos ese dato, ya vayan apuntándolo también. La primera bandera nacional será llamada también la bicolor y no olvidemos que tiene un color verde y tiene un color rojo, ¿ya? Entonces vamos a ver que en este caso está formada por 5 estrellas y también vamos a volver, si es posible, para analizar en este caso. Tiene 5 estrellas y tiene aureolas, ¿no? Así se les llama a las franjas que cubren. Entonces, vamos a revisar un poquito de lo que habría significado en este caso este momento coyuntural de esa época, porque no olvidemos que la primera bandera habría sido adoptada como símbolo nacional hasta ese momento, pero de lo que se denominaba la República de Bolívar. ¿Ya? Y como este caso, la primera bandera nacional eh, sería izada por primera vez el 17 de agosto del año 1825. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir a la segunda bandera. La segunda bandera, como ustedes saben, ya no tiene las franjas netamente verticales como en la primera, sino ya empieza a tener franjas horizontales. Y estas franjas constan de 3 colores, lo cual es el amarillo, el rojo y el verde. Y también tiene la característica de lo que es el Cerro Rico de Potosí, que hasta ese momento era para el contexto de esa época muy significativo, ¿ya? Entonces, ahí también está el sol que nace y en este caso cuenta con 6 estrellas, tal vez como alusión a los 6 departamentos característicos en esa época, ¿no? Posterior a eso, nacerían 3 departamentos más, pero eso vamos a verlo con más cautela si es que tenemos a posterior lo que es historia de Bolivia. En lo que respecta a la segunda bandera nacional de Bolivia, esto ya se hizo en el año 1826. Como ya les había dicho, en una asamblea se determina que se cambie el nombre primeramente de la República, que no se llame República de Bolívar, sino República de Bolivia. Y de ahí el libertador Simón Bolívar la denominaría como la hija predilecta en ese sentido. Y desde ese año hasta nuestro tiempo se ha consolidado con el nombre de Bolivia.
¿ya? Y el 25 de julio de 1826, esto para anotarlo, para apuntarlo para nuestro examen, el mariscal Antonio José de Sucre, no olvidemos en ese tiempo como el segundo presidente, en ese entonces que habría asumido la presidencia de nuestra república, habría dispuesto lo que ha sido el cambio de la bandera por ley, donde en su artículo único, esto también es pregunta de examen, exponía lo siguiente. La bandera nacional, en el artículo único de la Constitución, ¿no? La bandera nacional será la misma que designó la Asamblea General, poniéndose en lugar de las 5 estrellas de oro una franja amarilla superior y las armas de la República al centro, dentro de 2 ramas de olivo y laurel. Entonces, de esa manera se da el cumplimiento legítimo a lo que sería la segunda bandera nacional en nuestro medio. ¿Ya? Posterior a esto, nuestra tercera bandera y en la actualidad que también nosotros manejamos es la bandera rojo, amarillo y verde, que en este caso llega a ser la tercera bandera nacional de Bolivia. Esto fue izada a partir del año 1831. Imagínense, desde el 26 hasta el 31 solamente habría tenido vigencia de 5 años la segunda bandera. Y posterior a esto pregunta de examen. El 5 de abril de 1831, el mariscal Andrés de Santa Cruz jura lealtad a la bandera que tenía 3 franjas horizontales, en este caso la superior amarilla, la central la roja y la inferior la verde, pero en este aspecto vamos a decir lo siguiente. En la franja roja, más que todo, el escudo nacional de 1826, pero en el caso de la bandera nacional hay una serie de variaciones que tenemos que tener en cuenta. Voy a volver a retroceder. El escudo ya no lleva ¿cómo se puede decir? En la parte roja como en la segunda bandera, sino ya lleva en el color amarillo, ¿ya? Y posterior a eso va a ser un símbolo donde también algo que nos tiene que llamar la atención, el por qué tanto cuestionaban muchas veces no solamente la Constitución, sino también el carácter de la bandera, que al final terminó siendo adoptada. No olvidemos que lleva un gorro rojo. Y este gorro rojo, no olvidemos que tiene una total influencia de lo que había sido la independencia de Francia. No olvidemos que ahí se lleva el gorro de la libertad. Y en este caso, esto también es un símbolo que netamente ha sido aculturizado en nuestro contexto y llevamos en la actualidad en nuestro escudo nacional, juntamente con el cóndor, el Cerro Rico de Potosí, los cañones, llevamos el gorro de la libertad. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento, podríamos mencionar que directamente nuestra tercera bandera hasta la actualidad sigue siendo muy izada y sobre todo es usada como símbolo de representatividad. Pero a esto, antes, ¿no? Todavía nos vamos a quedar en un paréntesis. La bandera de la Confederación Perú-Boliviana prácticamente habría sido este modelo que se habría tenido como símbolo de unidad en este caso antes de la guerra contra Chile, pero no olvidemos que en la época del mariscal Andrés de Santa Cruz, y de hecho la bandera de la Confederación Boliviana o Perú-Boliviana, más que todo, habría sido utilizada desde el año 1836, pregunta de examen, hasta 1839, ¿ya? Y en este caso, estamos hablando que llegaría a ser la bandera del Estado boliviano que mantiene sus colores del uso estatal y civil, ¿ya? Y esta es una etapa histórica cuando Bolivia conformaba juntamente con el Nor y Sur Perú una nación confederal donde también se denominaba Confederación Perú-Boliviana, que era una ley fundamental de la Confederación que establecía también lo siguiente. Esta bandera, el uso de esta bandera también está netamente dicha jurídicamente en la siguiente o en el artículo 37 de ese momento donde establece como una ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? Y la bandera de la Confederación será de color punzo con ser común, ¿no? Y a las 3 repúblicas. En este caso, en su centro se verán las armas de la Confederación,
que serían las tres repúblicas entrelazadas por un laurel. El diseño lo hará el protector. Entonces, analizamos más que todo esto como un símbolo netamente o propio de lo que habría sido en ese momento la Confederación, con sus respectivas estrellas. ¿Ya? Después de que se rompe la Confederación, entonces, netamente tenemos que hablar que Bolivia pasa al siguiente plano de poder tener una bandera como es en la actualidad, el rojo, amarillo y el verde. Posterior a eso tenemos la bandera de la reivindicación marítima, que no nos olvidemos, estábamos en medios jurídicos tratando de apelar a las, en este caso, a lo que significarían eh, bueno, los acuerdos diplomáticos, pero lamentablemente no pudimos lograr ningún acuerdo alguno y en la actualidad podríamos decir que esta bandera llegó a ser únicamente como un recuerdo. Bueno, cada uno ya ve cómo lo toma, ¿no? Tal vez para algunos malos, para otros buenos, pero eso más que todo no va a ser el detalle, sino que esta bandera de reivindicación marítima de alguna manera trató de considerarse como uno de los símbolos, más que todo para poder hacer nuestra protesta a lo que sería el mar cautivo hasta ese momento. Y posterior a eso vamos a hablar que también en el caso de esta bandera podríamos ver que porta, por ejemplo, rojo, amarillo, verde, la huipala, que es símbolo bueno, de los países o de las naciones originarias, y también tenemos en cuenta las estrellas, las 9 estrellas en este caso, que representan a los 9 departamentos, y la única estrella que aparece en la parte inferior derecha, estamos notando que es o representa al departamento del Litoral, que hasta ese momento todavía había estado en cautividad o retención chilena, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos ver esto como símbolos a grandes rasgos de lo que significaría más que todo el uso de nuestras diferentes banderas, ¿ya? Entonces, en la actualidad también podríamos decir que, bueno, se ha desglosado mucho en materia teórica y en materia más que todo de historia, es recordatorio de que Bolivia pasó a lo largo de ese periodo por esas diferentes experiencias en cuanto se refiere al eh, símbolo eh, o a los símbolos patrios como modo de civismo nacional, ¿no? Ahora también podemos ver que en lo que significa el tema de la reivindicación marítima del Estado plurinacional, porque ahora ya no hablamos únicamente de República de Bolivia, podríamos ver que también la huipala llega a considerarse como un nuevo paradigma en este caso, porque hasta hace, vamos a ver, por lo menos 40 años atrás, estamos hablando precisamente del siglo pasado, del siglo XX, hasta 1970, 1980. Únicamente se tenía como algo utópico, vamos a decir que solamente era una suposición, pero que de repente llega tomando fuerza y hasta nuestro momento llega a ser ya un símbolo muy importante. Y como ya había dicho en la introducción, no olvidemos que los colores son significativos para lo que significa, en este caso, aquel que lo entiende la huipala como símbolo de identidad, ¿ya? Y la franja blanca, solamente vamos a hacer una interpretación de los colores que representa la huipada. Estaríamos hablando de la reivindicación del collasuyo en su esencia, ¿ya? Entonces, la huipala vamos a decir que es una bandera cuadrangular de 7 colores. Vamos a analizar. Si contamos de arriba abajo, de abajo arriba, nos va a dar una misma cantidad, ¿no? Primero tenemos el blanco, verde, azul, tenemos el lila, rojo, naranja y terminamos con el color amarillo. Y si empezamos del blanco hacia arriba, también vamos a tener los mismos 7 colores. ¿Ya? Entonces vamos a ver que esto se utilizaba más que todo en los pueblos que representan a la cordillera de los Andes, la región geográfica que hemos hablado que netamente pertenece a la cordillera de los Andes.
Segundo, que esta bandera, más que todos, llegue a ser aprobada el 17 de noviembre, esto pregunta de examen, de 1944, ¿ya? Pero esto se llega a hacer más que todo como una organización del primer Congreso Indígena Boliviano, ¿ya? Y se porta a partir de ese momento como un símbolo de identidad que representaría en este caso a las diferentes naciones originarias. Posterior a esto, entre quienes lo organizaron, más que todo se encontraban más eh, los que se denominaban hasta ese momento tradicionalistas o tal vez también aymarólogo, ¿no? Como es Hugo Lanza Ordóñez. Más que todo hace notar la concurrencia de que la existencia de la palabra huipala sugería que desde siempre en la cultura andina debió haber existido algún tipo de bandera, ¿ya? Pero es como una hipótesis hasta ese momento. Por otra parte, otro congresista de nombre Germán Monroy Bloch opina a favor de usar una bandera más colorida de acuerdo con la estética, en este caso aymara, ¿ya? Entonces, va habiendo un intercambio más que todo de opiniones para poder, de alguna manera, aprobar el determinado uso de la huipala en sí, pero no sin antes hacer un estudio de lo que representaría más que todo el color, ¿no? Y también no hemos hablado mucho de este aspecto, pero si hablamos del rojo, amarillo y verde, el rojo representaría la sangre que se había derramado en territorio boliviano en defensa legítima de nuestros territorios más que todo. El amarillo tiende a ser símbolo de riqueza y el verde representaría la diversa variedad en lo que representa la fauna boliviana, ¿no? Entonces, también la huipala de alguna manera tendría que dársele un significado, bueno, un símbolo de esencia de identidad. Y posterior a eso estaríamos hablando que en la actualidad todavía tendría que haber muchas revisiones, ¿no? En lo que respecta a la representatividad y al significado que plantea en este caso en su eh, representación. Otro aspecto que también en nuestro país se ha implementado con el Estado plurinacional es la flor del patujú, ¿ya? Que a la par, más que todo de lo que se consideraba la catuta, más que todo, esto aparece durante las manifestaciones contra la construcción de la carretera en el Tibnis, no olvidemos, en el año 2011. Eso también podría ser pregunta de examen, ¿no? Y el año 2012 donde surge más que todo esto como iniciativa y parte de la idea al final de representar a los pueblos del oriente boliviano, porque no olvidemos que la huipala, si bien en teoría representaría de manera implícita a todo lo que son las naciones originarias, pero a partir de ese momento se sienten aludidos los del oriente y quieren de alguna manera tener como representación o parte de lo que sería la representación de nuestros símbolos patrios, también lo que sería la bandera del pato, ¿no? Y hoy en día hay polémica por esta situación en nuestro contexto actual. Por otra parte, cabe decir que en este sentido, si bien esto se plantea como más que todo una iniciativa y también de representación cultural, más que todo, a partir del 28 de junio del año 2013, en el departamento de Santa Cruz se declara, esto como pregunta de examen también podría ser, se declara la bandera de la flor del Patujú como un símbolo departamental y directamente la norma indica que el símbolo debía flamear en cada acto oficial que realice o que se realice en la región, ¿ya? Entonces, se adopta, se aprueba y por último se lo pone en ejecución como un símbolo de representación, pero netamente a todo lo que significaría el oriente boliviano, ¿ya? Entonces,
hasta ahí tenemos lo que significan las banderas como símbolo patrio. A esto todavía falta continuar con lo que son los símbolos de la cantuta, el himno nacional, que desde luego no va a ser mucho que abundar, pero el día de mañana lo vamos a completar y juntamente con la nueva temática que vamos a tener. Pero mientras tanto, por el factor de tiempo, voy a ser muy preciso en mi opinión en decir que estos símbolos patrios han sido muy indispensables en nuestro medio. No olvidemos que Bolivia empieza a adoptar una nueva identidad y no olvidemos que a lo largo del desarrollo de la historia en el tema de civismo, Bolivia estaría o habría tenido varias banderas que en su tiempo habrían representado en su determinado contexto y al final terminan constituyéndose como símbolo de una identidad, valga la redundancia, pero al mismo tiempo de representatividad. Donde quiera que ustedes vayan, siempre han de tomar en cuenta de los símbolos patrios que en algún momento han tenido o han sido parte de su misma identidad, ¿no? Como seres que pertenecen precisamente a esta región geográfica. Muy bien, estimados jóvenes, entonces hasta aquí vamos a terminar esta parte de los símbolos patrios. Mañana vamos a continuar unos 5 minutos y posterior a eso vamos a tener una nueva temática. Ya estamos acercándonos poco a poco a lo que va a significar el examen y posterior a eso también, Dios mediante, ustedes puedan rendir un buen examen en las carreras que están postulando. ¿Ya? Entonces hasta aquí estaríamos desarrollando este tema de lo que es el símbolo patrio, nuestro medio como parte del civismo boliviano. ¿Ya? Entonces conmigo nos vemos hasta el día de mañana a la misma hora y en el mismo lugar y que tengan un buen resto del día.